Es una región inhóspita que no suele llamar la atención y que cae con frecuencia en el olvido. El territorio situado en el extremo oriental de Rusia, al nordeste de China, es tan remoto que incluso su nombre genera confusión. Se trata del lejano oriente ruso, la Siberia rusa o tal vez la Siberia china, Manchuria o quizás Heilongjiang. Así es como los chinos llaman al río Amur, el río del dragón negro, que divide en dos este extenso territorio. La región ha cambiado de manos a lo largo de la historia. China, Rusia, incluso Japón durante un breve periodo. Hoy es un elemento central de los intereses geoestratégicos de la Rusia de Putin y de la China de Xi Jinping. El río Amur, que marca la frontera entre Siberia y China, ya no puede frenar ni las ambiciones de Pekín ni la necesidad de nuevas tierras de la población china. China sufre una presión demográfica de tal magnitud que, en cierto modo, la frontera ya se ha desplazado, pues apenas quedan rusos en la región. Para China se trata de una cuestión de supervivencia, de acceso a tierras de cultivo y energía. Para Rusia, de la defensa de su territorio. Mientras Putin mueve sus fichas en el tablero del oeste, en el oriente del país, hace tiempo que se disputa una partida estratégica. El 22 de marzo de 2013, en su primera visita internacional como líder del Partido Comunista de China, Xi Jinping escoge reunirse con Putin. ¿Se selló ese día un nuevo acercamiento entre Moscú y Pekín? Putin sabe muy bien que después de su ofensiva contra Occidente en Ucrania y en Crimea, está obligado a aliarse con China en el este. Rusia no se siente amenazada por China, la India ni Asia Central, sino que vuelve a orientarse con fuerza hacia el este. En la época de Stalin, Rusia era un régimen autoritario oriental que buscaba a sus aliados en el este, le volvía la espalda a Occidente y se atrincheraba tras la cortina de hierro. Hoy la situación es similar. La Rusia de Putin, y permítame recalcar que no se trata de la Rusia histórica, teme a Europa, desconfía de ella y la desprecia. Con la guerra en Ucrania y la anexión de Crimea, Putin abrió una brecha con Occidente. Una situación que se agravó tras el 17 de julio de 2014, cuando un misil ruso derribó un avión civil con 298 pasajeros a bordo. Entre Moscú y sus aliados occidentales reina ahora una tensión con reminiscencias de la Guerra Fría. Al contemplar en la actualidad lo ocurrido en Ucrania desde una cierta perspectiva, observamos que el gobierno sigue inmerso en una fase de declive, de crisis, y que continúa sometido a fuertes presiones. Y al mismo tiempo trata de convencer a los 140 millones de rusos y al resto del mundo, mediante una propaganda casi histérica, de que Rusia es un país importante, fuerte, capaz de lograr cualquier cosa. Pero no es cierto. El 9 de mayo de 2015, Rusia celebra en Moscú el fin de la Segunda Guerra Mundial con el mayor desfile militar desde la caída de la Unión Soviética. Великая Отечественная была битвой за будущее всего человечества. Наши отцы и деды пережили невыносимые страдания, лишения и утраты. Работали на износ, на пределе человеческих сил. Воевали, не щадя своей жизни. Показали пример благородства и подлинного патриотизма. Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы! Ура!
La ruptura con Occidente ya es oficial. Aquí no está presente ningún mandatario occidental. Por contra, la China que Putin busca como socia está en primera fila, representada por Xi Jinping y un batallón de soldados chinos que participa en el desfile. Las inversiones chinas en el ámbito militar no dejan de aumentar y ocupan ya el segundo lugar por detrás de Estados Unidos. Rusia hace tiempo que fue desbancada. Además de su poderío militar, China tiene otro as en la manga: el crecimiento demográfico. La población rusa de 140 millones caerá hasta los 120 millones en 2050, una cifra idéntica a la que tenía hace un siglo. La situación es similar en el extremo oriental del país. Allí se prevé que la población descienda de los 7 a los 5 millones. Al Estado le preocupa el lejano oriente y el retroceso general de la población. Este fenómeno se hace aún más patente en aquellas zonas más apartadas y en declive. Chukotka, en el extremo nororiental del país, perdió en 25 años 2/3 de su población. Durante la época soviética, el Estado atrajo a muchas personas a esa región, con promesas de salarios altos y buenas perspectivas laborales. Hoy mucha gente está abandonando la zona. Atrás quedan solo los nacidos allí, que no son muchos. Del lado chino, 120 millones de personas se agolpan en las regiones en torno al río Amur. Solo en la provincia de Heilongjiang viven 33 millones. Esta evolución demográfica genera desconfianza del otro lado de la frontera. Rusia teme que oleadas de chinos inunden el extremo oriental de su territorio. La inmigración de chinos procedentes del nordeste del país, acostumbrados al duro clima polar, dará pie a airadas protestas ciudadanas y cambiará la región a largo plazo. En lo referente a la inmigración, tenemos la expresión West Drift. La población se traslada hacia el oeste desde cualquier región situada al este de los Urales. Existen corrientes migratorias en ambas direcciones, pero predominan las que se dirigen al oeste. De manera que las regiones de Siberia y del lejano oriente están perdiendo población. Y no se puede hacer nada para evitarlo, pues los recursos demográficos del país son muy limitados. Con 220 millones de hectáreas de tierras cultivadas y enormes extensiones de terrenos sin plantar, Rusia despierta la codicia de su vecino. Rusia posee el 11% de la superficie agrícola del mundo. En cambio, China tiene que conformarse con el 7%, con el que tiene que alimentar a 1.400 millones de habitantes, 10 veces más que Rusia. Aunque China podría explotar terrenos en otros lugares, ve en la cercana Siberia una panacea al alcance de la mano. China trató de regular el problema de sus fronteras y lo logró en los 80 y en los 90, incluso hasta tiempos recientes en toda su periferia. Pero China no olvida las regiones que perdió.
Por supuesto que existen tratados entre Moscú y Pekín sobre el trazado fronterizo entre ambos países, pero en el futuro podría ocurrir que una China sometida a presiones cada vez mayores vuelva la vista al pasado y estudie cuidadosamente qué territorios tenía en su poder en épocas anteriores. Hace casi 400 años, ambas orillas del río Amur se encontraban bajo dominio chino. Durante la dinastía Qing, China experimenta un auge tanto cultural como territorial. Una gran parte del actual lejano oriente ruso pertenecía entonces al Imperio Chino. 2 siglos más tarde, en 1856, la Rusia de los zares es derrotada en Crimea en una guerra contra Francia, Inglaterra y el Imperio Otomano. A esta derrota en el oeste le sigue una campaña en el este. En 1858, el ejército ruso se anexiona en el extremo oriental del país las regiones al norte del Amur y al oeste del Ussuri, asegurando así su dominio sobre el río y obteniendo la garantía de navegar sin impedimentos. Jabárovsk es la primera ciudad fundada tras la conquista de los nuevos territorios. Vladivostok, cuyo significado es dominar el este, encarna la culminación del avance ruso hacia el Pacífico. Vladivostok, la misma ciudad que los chinos continúan llamando Haishenguai o la marisma de los pepinos de mar. China era uno de los 5 grandes enemigos de la Unión Soviética, junto con Estados Unidos, Alemania Occidental, Israel y Gran Bretaña. Tras la caída de la Unión Soviética, el modelo chino de desarrollo atrajo la atención del ala de ideología comunista. No obstante, al mismo tiempo, se realizaba una fuerte propaganda anti-China. Se hablaba del peligro amarillo, de la colonización del lejano oriente por parte de China y de que los chinos podrían asentarse en la región. Estas historias gozaron de gran popularidad desde mediados de los 90 hasta 2005. Diez años después, estas historias parecen haber caído en el olvido en las zonas rurales. Rusia dio su brazo a torcer y alquiló a China durante 50 años enormes haciendas de 100.000 hectáreas. En ellas se cultivan grandes cantidades de maíz transgénico para ser consumido exclusivamente en China. La cosecha asciende a varios millones de toneladas al año. Rusia reacciona regalando tierras. Para atraer más rusos a la región, el Estado entrega gratis 1 hectárea de terreno a quien se traslade aquí. Imagínase a un ruso de Moscú o de cualquier otra ciudad que deja su hogar para mudarse a Siberia a cambio de 1 hectárea de terreno. Con 1 hectárea, en el mejor de los casos, podrá alimentar a su familia a base de papas. Para dedicarse a la agricultura necesitaría varias decenas de hectáreas. Y para que le fuese rentable, necesitaría una propiedad privada con licencia para construir, pero no las hay. La gente sabe que le están engañando. ¿Qué es 1 hectárea en un país con una superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados? Si no trabajara todo el día, tendría que cerrar. Si no cultivo 1.000 hectáreas, pierdo dinero. ¿Solo duerme 2 horas? No puedo dormir más. El conductor que acaba de llegar durmió 7 horas. Viene, llena el depósito y se va. Antes estuvo trabajando 24 horas sin parar. Es por eso que los rusos no quieren trabajar aquí. Cultivando cereales no puedo pagarle un salario normal a ningún ruso.
Además, ya no quedan trabajadores cualificados. Antes había una escuela de agricultura en Kamyshovka donde enseñaban a conducir tractores, pero ya no existe. ¿Cuánto mide este terreno? 3.000 hectáreas. ¿Y el suyo? 4 hectáreas por persona. ¿Y es independiente de esta parcela? Sí, trabajamos para otros. ¿Cómo lo contrataron? A través de un amigo chino de nuestro jefe. ¿Su jefe es ruso y tiene amigos chinos? Sí, en Rusia hay muchos agricultores chinos. El poder central en Moscú trata de aparentar que tiene la inmigración de trabajadores chinos bajo control. Pero lo cierto es que lucha desesperadamente por frenar la oleada migratoria. Recientemente Rusia ha comenzado a exigir que todos los trabajadores extranjeros superen un examen de ruso para obtener un visado de trabajo. Pero esta ley no es aplicable en esta región y los empresarios la sortean, pues existe otro problema. Aquí solo hay trabajadores chinos. En el extremo oriental de Rusia, esta ley no puede implementarse. Se trata de una exigencia inaudita, dada la grave escasez de mano de obra. Lo único que consigue es disparar los salarios de los trabajadores. ¿Por qué viniste? ¿Por el dinero? Para vivir aquí y ganar dinero es más fácil que en China. Si trabajas bien, te pagan en rublos. Más adelante regresaremos a China. Esta empresa no está mal. La gente es simpática. Te dan los papeles rápido, el visado de trabajo. Todo legal, por supuesto. Y cuando tuvimos problemas, los rusos nos ayudaron. ¿Podrías decirnos algo en ruso? Di hola, buenos días. En Moscú, la tasa de suicidio es de 8 por cada 100.000 habitantes. En la región de Khabarovsk o en Kamchatka es de 80 a 100. Son cifras muy superiores. Se trata de regiones desoladas, muy pobres, donde la vida es dura. Pero la gente no tiene dinero para irse a otro lugar. La esperanza de vida masculina en Rusia es actualmente la misma que en Senegal, 62 años.
La oleada migratoria procedente de China dejará pronto de ser un fenómeno pasajero. Un gran número de chinos se quedarán en el país y el escaso efecto de los incentivos que Moscú ofrece a los rusos contribuirá a ello. Los expertos en demografía han concluido que no queda más remedio que traer 20 millones de chinos al país. Si queremos que Siberia vuelva a estar poblada por osos, bastará con que no hagamos nada. Pero sería mejor que estuviese poblada por personas. Por eso es necesario incitar a la gente a ello. Y eso implica decir adiós al sueño de Putin de un poder centralizado. En 2011, Rusia funda un nuevo ministerio para el Lejano Oriente. Pero pese a disponer de un presupuesto de 125.000 millones de euros, no logra ningún avance. El aparato administrativo que Putin tiene en Vladivostok prefiere apostar por proyectos megalómanos estériles que no revisten utilidad para la población, como este enorme puente entre Vladivostok y la isla Rushki, un lugar inhóspito y azotado por el viento. A la hora de realizar inversiones, los chinos tienen una gran ventaja, pues disponen de mayor liquidez. Por ejemplo, Blagoveshchensk. Este símbolo del éxito chino en suelo ruso se encuentra justo frente a la ciudad china de Heige. Si no estuviesen separadas por la frontera, ambas ciudades se habrían fusionado hace tiempo. Todas las redes de telefonía chinas funcionan aquí a la perfección, incluso más allá de la frontera. Desde la entrada en vigor de las sanciones contra Moscú, la economía rusa se encuentra en recesión. Nuestros socios chinos pueden invertir pidiendo créditos en China al 5 o al 6% de interés. En Rusia la tasa es del 26%. Mientras que en el resto del mundo se bajan los tipos por culpa de la crisis, Rusia los eleva. Como empresario es algo que no entiendo. Más allá del sector de las materias primas, la economía rusa aún no ha logrado ser competitiva en los mercados regionales e internacionales. Dado que las sanciones afectan también al sector bancario y financiero, a Rusia le resulta muy difícil conseguir capital en los mercados financieros globales. Esto es así incluso en los mercados asiáticos. Creo que Moscú no ha tenido en cuenta que nos encontramos en una economía globalizada y que un país no puede decir ya no hablamos más con los europeos y esperar que en Asia se le abran todas las puertas como por arte de magia. La tan temida conquista por parte de China de los territorios del norte, la supuesta tierra prometida, es en mi opinión un disparate. ¿Cómo explicarlo? ¿Merece la pena conquistar realmente el lejano oriente ruso? Yo creo que basta con hacer un par de buenas inversiones. Li Wenhui es el ejemplo perfecto de una integración exitosa. La empresaria china tiene una pareja rusa, una hija de 7 años, 5 restaurantes y un puesto de comida rápida. Pero su principal negocio es una fábrica de ladrillos, con una parcela de 800.000 metros cuadrados, en la que pronto se construirán edificios de viviendas. Para Li Wenhui, el futuro pasa por crear numerosos alojamientos para dar cobijo a la oleada de personas provenientes de su país.
Vine por primera vez a Blagoveshchensk en 1992. Hacía frío. Yo llevaba unos pantalones gruesos, mientras que las muchachas rusas llevaban zapatos de tacón, medias y faldas. Estaban tan lindas. Yo nunca había visto nada parecido en China. Estaba acostumbrada a llevar el mismo vestido de día y de noche. Pero las rusas se cambiaban antes de irse a dormir. Eso era algo nuevo para mí. Actualmente producimos ladrillos corrientes, de forma estacional, pero dentro de 1 o 2 años nos gustaría invertir para modernizar nuestros equipos. Así podríamos ampliar la producción a todo el año. Hemos realizado un estudio del mercado de ladrillos en la región del Amur y constatamos que, a priori, podríamos vender unas 1.000 millones de unidades al año. Los chinos ya no disimulan su presencia en la región. La ciudad china de Hegang cuenta incluso con representación propia en el centro de una ciudad rusa. Es perfectamente posible que en algún momento vivan muchos chinos en Siberia, incluso más que rusos. Los rusos temen que estos chinos ya no regresen a su hogar, que se queden en Rusia. Eso alteraría la estructura demográfica, así como la realidad política. Además, no cabe duda de que surgirán conflictos de carácter cultural, étnico, religioso y también económico. La situación actual aún no es grave, pero a medida que los chinos mejoren su posición, las cosas podrían cambiar. Los empresarios ganan mucho dinero en las regiones fronterizas de Vladivostok, Khabarovsk, Blagoveshchensk y más hacia el oeste hasta Irkutsk. Por supuesto que no solo se trata de chinos, sino también de rusos. Y aquí es donde volvemos a los viejos temores tan arraigados y a la importancia de que esa riqueza llegue también a las regiones rusas. El miedo a que esta evolución se extienda a otros sectores en los que a Rusia le costaría mucho más trabajo aceptarlo. La tasa de natalidad en Rusia está en retroceso, pese al incentivo de 9.000 euros que el Estado paga a quien tenga un segundo hijo. Las parejas mixtas de rusos y chinos son escasas, pues la población rusa mantiene las distancias, ahora incluso más que antes. Tras una fase en la que mostraba una fachada de tolerancia e internacionalismo, la sociedad rusa está regresando a los patrones de comportamiento arcaicos, tradicionalistas y racistas. El odio a lo extranjero ha aumentado mucho. Para China y sus habitantes, este tipo de racismo es desconocido. Para ellos solo cuenta el beneficio económico. Los chinos llegan cada vez en mayor número. Esta oleada emigratoria favorece a los intereses del Estado chino, que la considera muy oportuna e incluso la fomenta.
El Estado ruso calla a regañadientes, como en una alianza entre dos regímenes totalitarios que hubiesen acordado aceptarse mutuamente en los más altos niveles. El gobierno chino no supone ninguna amenaza para Putin. China no cuestiona las violaciones de los derechos humanos ni las anexiones de territorios que pertenecían a otros países, siempre que no le afecte directamente. No ejerce presión como lo hace Occidente. En lugar de ello, lo que el Estado chino quiere es que más y más chinos emigren a Rusia, a Siberia, al lejano Oriente. Y la población china se adaptará a este sistema, que cada vez adopta más la forma de un gobierno autoritario. Jabárovsk es el punto de encuentro de las relaciones comerciales entre los inversionistas chinos y los empresarios rusos. Soy asistente del subdirector general de una empresa de tecnología y comercio de la provincia de Jilin. ¿Cuánto piensan invertir? ¿Tienen un límite? No, no tenemos límite. A este foro acuden numerosas corporaciones financieras. Muchas de ellas están dispuestas a ofrecer sus servicios a una multitud de empresas. Del lado chino de la frontera, las conexiones con Rusia ya están construidas. Las vías de alta velocidad que van desde Pekín hacia el norte están casi listas. Aunque el gobierno ruso aún no ha dado luz verde para el tránsito fronterizo, las empresas chinas ya están preparadas para pasar a la acción. Del lado ruso, muchos se preguntan si la región autónoma hebrea de Birobidzhan, que Stalin fundó en 1928 para los judíos de la Unión Soviética y el resto del mundo, simplemente ha estado esperando la llegada de los chinos todo este tiempo. China está despertando de su letargo a la región, extraordinariamente rica en recursos mineros. Esta planta siderúrgica que los chinos están construyendo da trabajo fijo a 1.000 empleados e ingenieros. Un enclave chino en Rusia que aparentemente escapa al alcance del Kremlin. Este trazado ferroviario es el mayor proyecto industrial que Rusia está llevando a cabo en su lejano oriente. Está listo para unirse a la red de ferrocarriles china en cuanto finalice la construcción del puente que cruza el río Amur. Rusia se convertirá en un satélite de China. Es triste, pero es la pura verdad. Nos negamos a convertirnos en un satélite de Occidente y automáticamente pasamos a ser un satélite de Oriente. Por otra parte, se dice que Rusia es un estado euroasiático independiente entre Oriente y Occidente. Pero eso no es cierto, pues la Rusia de Putin no puede ser por sí sola un poder geopolítico independiente. Por eso aumentará su dependencia del este chino.
China quiere construir una nueva ruta de la seda. Pensemos, por ejemplo, en Pakistán o Myanmar. Si China no se implicase, esta ruta jamás llegaría a materializarse. ¿Cuántos países hay que atravesar desde Xinjiang para llegar a Europa? Si la realidad política de esos países cambia, ¿cómo puede reaccionar China? Pensemos en Kazajistán. Si ocurriese allí lo mismo que está pasando en Ucrania, o si Nazarbayev muriese, ¿cómo podría China asegurar la primera etapa de la ruta de la seda? Podrían surgir problemas. Para esta nueva ruta de la seda que atravesará Asia Central, Kazajistán y Azerbaiyán, China debe asegurarse el beneplácito de Rusia. El 10 de noviembre de 2014, con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, Putin y Xi Jinping firman contra la voluntad del enemigo común, Barack Obama, un prometedor acuerdo para el suministro de gas a China. En virtud del acuerdo, Gazprom se compromete a suministrar a China 38.000 millones de metros cúbicos de gas durante 30 años, a cambio de 400.000 millones de dólares. La nueva ruta de la seda por vía marítima entre China y Occidente tendría que atravesar el estrecho de Malaca, el canal de Suez y el canal de Panamá. También se pretende abrir un acceso a través de Grecia. ¿Cómo puede China motivar a todo el mundo a mantener el comercio por esta ruta? ¿Y cómo puede garantizar la seguridad del transporte por mar? Para China, el juego con Rusia continúa, pero ¿no hace tiempo que ganó la partida? China no necesita a Rusia, solamente ahora, de forma temporal, para mostrar a Estados Unidos que Rusia se ha convertido en su apéndice. Con ello refuerza su posición estratégica y su confianza en su disputa con Estados Unidos, puesto que China quiere desbancar al país americano. La Federación Rusa, encarnada en la figura de Putin, no es capaz de verlo. Rusia y China son socios muy desiguales. China quiere obligar a Estados Unidos a cambiar su forma de negociar, y si no lo consigue, utilizará a Rusia contra Occidente. China hace gala de fortaleza, como en el desfile militar que el Partido Comunista Chino celebró el 3 de septiembre de 2015 con motivo del 70 aniversario de la capitulación japonesa. Junto al presidente Xi Jinping, durante la ceremonia, Vladimir Putin parece recordar el desfile que él mismo presidió en su país hace unos meses. Con estas demostraciones de poderío militar, ambos países persiguen un objetivo común: demostrar fortaleza frente a Estados Unidos y sus aliados.
La frontera entre Rusia y China no es más que una línea que separa un territorio despoblado de una población que necesita tierras urgentemente. Como en un juego de estrategia, la clave está en saber cuándo avanzar. Los jefes de Estado chinos, que durante años siguieron el consejo de Deng Xiaoping de no llamar la atención y ocultar su verdadero poder, han dicho adiós a esa política. Hoy en día ya no tienen reparos a la hora de mostrar sus ambiciones. El afán expansionista chino acaba de comenzar y su estrategia global abarca los próximos 50 años. El Partido Comunista Chino ha aprendido del fracaso de la Unión Soviética. Su intención es perdurar eternamente, como la grulla de Manchuria, que habita en ambas orillas del río Amur. En China, la grulla es un símbolo de la vida eterna.